Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien en esta mañana y para quienes nos sintonizan en otros horarios, también le damos la bienvenida para que se puedan sumar a este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Y hace un tiempo atrás, en un periódico español llamado El País, salió un artículo en el cual el título de este artículo decía ¿en quién confiar? Y un extracto de este artículo manifiesta y comienza diciendo: empiezan a quedarse cortos los paralelismos de esta crisis financiera con otras anteriores, incluso de alguna manera con la que preludió la Gran Depresión de los años 30. La magnitud de la pérdida de riqueza es ahora tanto más significativa cuanto mayor es el número de personas afectadas alrededor del mundo. El impacto de estas pérdidas no solo afecta en el ánimo, sino que también las decisiones económicas de esas personas, las cuales sufren la crisis en carne propia. Mas, sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿en quién podemos confiar? Y de esa manera es uno de los extractos que hacía referencia, ¿no?, en este periódico español llamado El País, donde se citaba y hacía referencia a dónde poner la mirada. Y quizás nuestra pregunta en este tiempo, a quienes están escuchando, sean hermanos en la fe o sean amigos que por primera vez nos escuchan, quizás también es una pregunta que resuena fuertemente en tu corazón: ¿en quién podemos confiar? Pero si vemos en la palabra de Dios, vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que dice la palabra de Dios: conoce pues Jehová tu Dios, es Dios, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Luego dice la palabra de Dios en Isaías 49:7: así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y también dice la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama. Hebreos 10:23 dice la palabra de Dios: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Muchos otros pasajes de la palabra de Dios pudieran quizás ser compartidos en esta lista de textos de la Biblia que acabamos de leer, los cuales nos demuestran la fidelidad de Dios en sus múltiples formas y expresiones. Y el punto principal de todos ellos es que nosotros podamos reconocer que hay un Dios que es fiel y que, no importando el paso del tiempo o las circunstancias en las que podamos encontrarnos, Él siempre sigue siendo fiel y sigue siendo un Dios digno de confianza, ¿sí? Por ello, la pregunta, ¿sí?, en este tiempo, la cual sigue resonando en muchos corazones, ¿en quién podemos confiar?, también podemos preguntarnos si realmente es confiable nuestro Dios. Y si nos preguntamos eso, quizás nuestra actitud cuando nos sentimos acorralados por los problemas, por las dificultades, por las circunstancias que nos acechan a diario, ¿cómo respondemos a cada una de ellas? Sobre todo en este tiempo en donde vemos que cada vez más se abruman los pensamientos negativos, la realidad no es muy esperanzadora para muchos y sin embargo invaden nuestro pensamiento, nuestras ideas, diciéndonos que no hay salida para nuestros problemas, que no hay Dios quizás que pueda resolver y que nuestra fe nos está fallando. Pero sin embargo, nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que es fiel y que permanece fiel si nosotros también somos fieles.
Días atrás, una joven manifestó su deseo de acabar con su vida, una joven de 15 años, cuando se encontraba en una etapa de remisión, en una batalla contra la leucemia. Sus fuerzas ya no daban para más y el tratamiento de quimioterapia debería seguir. Y si nosotros pensamos quizás en una joven de 15 años ante estas situaciones, quizás nos pone hasta en un lugar de imposibilidad de poder ver la fidelidad de Dios. Quizás nos pone en un lugar donde nuestra fe cobra mayor inestabilidad o estabilidad. Cuando vemos que un ser querido se encuentra en una etapa terminal o atravesado por algún tratamiento médico que sea doloroso, ¿no? Pero vuelve a resonar la pregunta, ¿en quién nosotros vamos a confiar? Y quizás en muchos momentos nos preguntamos si realmente en el Dios que tenemos es un Dios que es fiel. En el mundo sabemos que vemos un constante cambio en el que vivimos y para el mundo tenemos un Dios que es inalterable o que a la vez es cambiable, cambiante, poco constante. Pero aún así, sin embargo, si tomamos el ejemplo de Moisés, él fue uno de los que declaró, que confirmó, que pudo dar a conocer que Dios es fiel. Y hay algunos puntos que quisiera compartir con ustedes en esta hora. Y en primer lugar, debemos saber de que nosotros no podemos confiar en este mundo, sino solamente saber que tenemos un Dios que es fiel y que es el que nos da la esperanza. Y en este mundo vemos que constantemente se rompen las promesas. La mayoría de nosotros nos enseñaron a no confiar en nadie. O a veces cuando les enseñamos a los niños a no poner su confianza en adultos desconocidos. Si alguien quizás busca en este mundo este tipo de seguridad, de poder encontrar la satisfacción en el mundo, encontrar la seguridad en el mundo, pues déjeme decirle que es imposible. Si vemos en la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 7, dice la palabra de Dios: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También la palabra de Dios nos afirma en Números, capítulo 23, verso 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, quizás podemos un poco reflexionar y pensemos cuándo Dios nos dejó sin respuesta. Y quizás podemos hacer un multiple choice en nuestra mente, decir sí, no, o nos hizo esperar. Pero siempre Dios nos da una respuesta. Y estoy seguro que aún en las incertidumbres que podemos tener en nuestro corazón, Dios nos va a dar la respuesta en su momento, a su tiempo. Y si no es en este mundo, será cuando estemos delante de su presencia. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 17, verso 3, nos confirma que la esencia de nuestro Dios, ¿cuál es? La verdad. Y dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El mismo apóstol Pablo nos confirma este pensamiento en 1 Corintios, capítulo 1, verso 9, y donde nos señala y nos dice que fiel es Dios. Él es fiel y justo. Y si nosotros podemos profundizar en estos pasajes de la Biblia como un todo, nos damos cuenta de que parte de la esencia y de la naturaleza de nuestro Dios, ¿cuál es? Su fidelidad y la verdad. Y Él no puede separarse de su naturaleza, siendo a veces fiel y a veces no, sino que Él siempre es
fiel. Si suponemos por un momento que Dios no fuese fiel, ¿no? Nosotros no podríamos ni siquiera ser salvos, no tendríamos la seguridad de esa salvación, no tendríamos seguridad de nuestras oraciones, sabiendo de que si nos escucha o no. Andaríamos hasta desesperadamente por la vida, siempre viviendo con temor o preguntándonos si verdaderamente su palabra es verdad o no. Y quizás nosotros podemos llegar hasta ese punto y saber de que es imposible pensar en este lugar, poner en ese lugar a Dios. Nunca hemos encontrado un solo texto que confirme de que su palabra se va a cumplir, de que su palabra es verdad, de que su palabra es real. Y sabemos que lo que Dios ha dicho, eso va a ser así, eso es real. Por eso en este primer punto que compartimos es cuán importante es que nosotros podamos entender de que nuestra esperanza no puede estar puesta en este mundo. Nuestra esperanza, nuestra motivación tiene que estar puesta en Dios. En Él debemos esperar respuesta y a Él debemos reconocer como el único fiel. En segundo lugar, también debemos reconocer que cada palabra que Él dice es verdad. Existen algunas palabras, ¿sí?, que a veces se utilizan para hablar de la palabra verdad. Y una de esas palabras es una palabra hebrea denominada emet, la cual significa verdad en el Antiguo Testamento. Y para los judíos, emet era el sello de Dios, ¿sí?, el cual lo caracterizaba o lo diferenciaba de cualquier otro Dios que pudiese existir. Y la palabra que nosotros usamos muchas veces y que constantemente es uso en la vida del creyente es el amén. Y el origen de la palabra amén es emet. Y cuando nosotros decimos amén, lo que estamos diciendo es así sea, o verdadero, o absolutamente cierto, ¿no? Por consiguiente, nosotros tenemos que entender de que cuando decimos que Dios es verdad, es como si estamos diciendo Dios es fiel, ¿no? Y una definición, quizás sencilla de esto, sería que la fidelidad de Dios significa que Él es verdad y que cada cosa que Él ha dicho se va a cumplir, que Él es 100% confiable, que Él es 100% seguro, y que nosotros debemos saber de que Él no solamente avanza y confirma que Él es verdadero, sino también sabemos que su fidelidad y su palabra se cumplen, ¿sí? A lo cual nosotros debemos aferrarnos a su palabra. Dice la palabra de Dios, y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Una de las maneras en que el Señor se definió no solamente fue el camino y no solamente fue la vida, sino se definió también como la verdad, la fidelidad. Y eso es algo que a nosotros en este tiempo quizás en muchas situaciones también nos llevan a trastabillar, a descreer, a poner en tela de juicio si verdaderamente lo que Dios nos ha dicho es verdad. Y dicho sea de paso, fueron palabras también que el Señor Jesús, cuando habló con sus discípulos allá en Mateo 24, dijo que muchos se iban a apartar de la verdad. ¿Por qué? Porque iban a prestar su oído a cosas de este mundo, porque iban a prestar su oído a banalidades, porque iban a prestar su oído a vientos de doctrinas, y eso los iba a desvirtuar, totalmente de la verdad. Por eso, en este segundo punto que compartimos, debemos reconocer la importancia de que la palabra de Dios es la verdad, de que Cristo Jesús es verdad. En tercer lugar, saber que cada promesa que Él ha dicho, Él la va a sostener. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén.
por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cualquier cosa que Dios diga lleva la estampa de Jesús diciendo que sí, ¿no? Y cuando el Señor hace una promesa, su Hijo también la respalda y la Iglesia también la respalda mediante la guía del Espíritu Santo, porque confirma su palabra y porque también confirma mediante ese amén, ¿no? Y nosotros debemos entender también de que cada promesa que Él ha hecho viene respaldada por su Hijo, por el Espíritu Santo que guía a la Iglesia, por su palabra que confirma, y sabemos que nunca ha fallado, ¿no? Que su palabra no ha fallado y que también lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Dios es fiel y Él guardará cada promesa que Él ha hecho. Y la palabra de Dios contiene cientos de promesas para cada situación que enfrentamos en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros podamos conocer las promesas que hay para sus hijos. Y no con el fin de, como dicen algunos, de arrebatar esas promesas, no. Con el fin de confiar de que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Y eso debe ser una certeza para nuestros corazones y una constancia de creer de que Él lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. Y en cuarto lugar, como último punto, en cuarto lugar, como último punto, es que Dios tiene un propósito y tiene un plan que va a cumplir sobre cada uno de nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos tener constancia y certeza de que no estamos en este mundo por estar, no estamos en este mundo por el deseo de caminar y de transitar una vida que fluya y que surja lo que tenga que surgir, no, sino que estamos con el propósito de que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Y en esa promesa estamos también nosotros. Dice la palabra de Dios, y si vamos al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33, un pasaje que hemos leído en varias oportunidades y hemos compartido, y quizás muchas veces lo llevamos a un plano totalmente en cuando pasamos necesidades, cuando tenemos aflicciones, pero la verdad que si profundizamos en el pasaje dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Sabemos que permanecemos y que debemos transitar por este mundo, pero nuestra ciudadanía es celestial. Y una palabra que hace la diferencia en este pasaje es la importancia de confiar en Dios, porque Él ya tiene el control de todo. Segundo, porque Él sabe que Él nos ha puesto en este mundo. Y tercero, porque sabe que debemos transitar este mundo con un propósito para poder llegar a los cielos, para poder permanecer en su voluntad y hacer su voluntad. Un breve relato hace mención de que en el año 1938 Japón invadió la región donde vivía una mujer llamada Gladys Aylward, y ella tuvo que escapar acompañada de 94 niños atravesando las montañas, de China, ¿no? Una de las provincias donde ella estaba era la provincia de Xi'an, a casi 100 millas de distancia. Y dice que el viaje tomó 27 días y cuando ella finalmente pudo ser atendida por los médicos, estos estaban asombrados del estado de sus pies, ya que durante el camino, turnaba cargando en sus hombros a 3 niños. Y los médicos no podían entender cómo había podido esta mujer sobrevivir con una pulmonía, con fiebre, con una desnutrición severa, agotamiento extremo, más allá de lo que el cuerpo humano puede soportar.
Y cuando recuperó sus fuerzas para hablar, los doctores le preguntaron cómo había sido capaz de tal hazaña. Y ella hizo mención de que el Señor me dio las fuerzas, ¿no? Bueno, actualmente toda la región de Xi'an ha sido evangelizada gracias al esfuerzo de esta mujer, Gladys, que nunca dejó de creer que Dios es fiel y es verdadero. Y ella tuvo siempre en claro cuáles eran los propósitos de Dios con su vida. Y se aferró a los propósitos de Dios y cumplió con los propósitos de Dios. Y durante el viaje tuvieron que pasar un río caudaloso, y cuando estaban frente a, a él, sin preguntarse cómo podían pasar al otro lado, ¿no? Una de las niñas que había oído de las palabras de la Biblia le recordó acerca de Moisés cuando dividió el Mar Rojo. Y ella le contestó: sí, pero yo no soy Moisés. Y la niña le respondió: claro, no eres Moisés, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Queridos hermanos, amigos que están escuchando en esta hora, recordemos de que Dios es fiel. Por cada palabra que dice, es verdad. Cada promesa que Él da es verdadera. Y también porque tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros que vivimos en este tiempo y que anhelamos vivir bajo su fidelidad. No es fácil vivir bajo la fidelidad de Dios en este tiempo. Cada vez más no estamos atravesados por la crisis de los años 30, sino que estamos atravesados por una crisis espiritual que supera todas las demás crisis y que trasciende a una crisis económica. La crisis que atravesamos es una crisis espiritual y que cada vez es más fuerte. Pero Dios es fiel para el que permanece fiel. Si nosotros creemos su palabra que dice la verdad, si confiamos en cada promesa que Él da como verdadera y nosotros nos aferramos a ella, y también si encontramos los propósitos y el plan de Dios para este tiempo. Tiempo en donde Él trae galardón para los que permanecen fieles. ¿Y cuál es ese galardón? La corona de vida, la cual será otorgada delante de su presencia. Si estás escuchando esta reflexión de esta hora, esta mañana, yo te invito a que donde estés puedas inclinar tu rostro y puedas repetir conmigo esta oración. Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Vengo delante de ti, reconociendo que he puesto en tela de juicio tu fidelidad, reconociendo que he puesto en tela de juicio tu palabra, que he puesto en tela de juicio tus promesas, y que también he desconfiado de los planes que tú tienes para con mi vida. Que en esta mañana pueda reconocer que tú eres fiel, pero que tú eres la única verdad, y que tú permaneces fiel si yo permanezco fiel. Que en este tiempo que atravesamos yo pueda volver a ti como un hijo de Dios, reconociéndome mediante tu palabra y reconociendo que necesito de ti. En el nombre de Jesús, gracias te doy y te pido que tú extiendas tu mano de poder sobre mi corazón y que mi corazón se doblegue ante tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que Dios les bendiga ricamente y nos encontramos en una próxima reflexión. Que tengan ustedes una muy buena jornada.